Este es David. David hace ejercicio 5 días a la semana y le gusta descansar los fines. Pero incluso cuando descansa, no puede evitar sentir una punzada de culpabilidad porque tiene un pánico terrible a volver a estar como estaba antes. Pensó que cuando por fin tuviese el cuerpo con el que soñaba, sería feliz. Y en lugar de disfrutar, no puede evitar pensar, no debería estar haciendo esto. Es incapaz de reconocer los frutos de lo que ha conseguido y solo ve un nuevo estándar que no se puede permitir perder. A Luis nadie le juzga por su cuerpo, ni llama especialmente la atención. Cualquiera pensaría que lleva un estilo de vida saludable, pero a la vez intenta comer lo menos posible. Más de una vez mastica la comida y luego la escupe. A veces se acuesta muy tarde para no desayunar al día siguiente. Y tiene una extraña sensación de orgullo cuando lo consigue. No piensa que sea raro, pero tampoco quiere que nadie se entere. Luis siente que siempre tiene que hacer un esfuerzo extra, solo para ser aceptable. Javier nunca había tenido problemas con su cuerpo, y no cree que esté fuera de lugar o que sea feo. Pero las personas que le rodean no parecen pensar igual. Desde niño se ha metido con él, por estar gordo. En su adolescencia no fue el interés romántico de nadie, y llegó a pensar que nunca tendría pareja. Y cuando tuvo novio, este le hacía comentarios incómodos sobre su cuerpo, y le juzgaba constantemente por su estilo de vida. A Javier nunca le pareció raro, porque pensaba que era lo que se merecía. Y aunque todo eso ha quedado atrás, no puede evitar sentirse inseguro. Porque el mundo sigue siendo un sitio hostil. Y aunque creen que sus universos nunca se tocarán, en realidad están todos en el mismo lugar.